Hola, el día de hoy vamos a ver ventilación no invasiva, CPAP. Su definición: las siglas de CPAP vienen del idioma inglés Continuum Positive Airway Pressure, en inglés, es decir, presión positiva continua en la vía aérea. Por lo tanto, el CPAP-N es un sistema de soporte ventilatorio no invasivo que consiste en la aplicación de una presión mantenida de forma continua en la vía aérea mediante un flujo de gas que no requiere de una frecuencia de ciclado. ¿Cómo funciona el CPAP? El CPAP se sustenta en el mantenimiento de una presión supraatmosférica o presión positiva durante la expiración en un individuo que respira espontáneamente. Aun cuando la presión positiva se administra en forma continua, tanto durante la inspiración como la expiración, el efecto de mantener una presión transpulmonar elevada se realiza durante la expiración. Se denomina CPAP óptimo a la presión positiva continua que permite la máxima entrega del oxígeno a los tejidos, lo cual a su vez depende del contenido de oxígeno arterial, concentración de hemoglobina y saturación, del gasto cardíaco y de otros factores. Los beneficios del CPAP son mejorar el reclutamiento y estabilización del alveolar, preservando de esta forma el surfactante existente. Mantiene el volumen pulmonar, evitando el colapso alveolar y disminuyendo las atelectasias. Aumenta la capacidad residual funcional. Disminuye la compliance pulmonar. Estabiliza la actividad de la pared torácica y disminuye la resistencia total de la vía aérea. Mejora la frecuencia respiratoria. Aumenta el intercambio gaseoso, mejorando la relación ventilación-perfusión y la oxigenación. Disminuye el consumo de oxígeno de los tejidos. Previene el fracaso de extubación en recién nacidos prematuros. Reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica convencional en un porcentaje de recién nacidos prematuros. Reduce un ritmo respiratorio regular, reduciendo el número y severidad de las apneas obstructivas y mixtas del prematuro. Disminuye el shunt intercardíaco de izquierda a derecha y baja el riesgo de infección al no ser un dispositivo invasivo. El CPAP puede ayudar al recién nacido de pretérmino desde la primera respiración tras su nacimiento, debido a que facilita la eliminación del líquido de las vías aéreas, permite una aireación más uniforme del pulmón, mejora el intercambio gaseoso, permite conseguir una CR efectiva, evita el colapso de la vía aérea y ayuda a reclutar alvéolos al disminuir el daño inflamatorio del pulmón, reducir la necesidad de ventilación mecánica invasiva, reducir la necesidad de administración de surfactantes, oxígeno, al conservar el surfactante endógeno y prevenir el fracaso de la extubación. Aquí viene una imagen en un cuadro donde vienen las indicaciones. Por disminución del volumen pulmonar, es enfermedad de membrana aislana y alina, dificultad respiratoria por pulmón húmedo, edema pulmonar, atelectasis y DAP con shunt de izquierda a derecha. Por cierre de la vía aérea, que es apnea de la prematuridad, displasia broncopulmonar, bronquiolitis. Otras indicaciones que son soporte respiratorio, que es post-extubación y post-quirúrgico. Cardiopatías congénitas con aumento de flujo pulmonar y parálisis diafragmática. Las contraindicaciones del CPAP son bajo una hernia diafragmática congénita, neumotórax, sedación profunda, esterocolitis necrotizante, onfalocele, gastrosquisis, fístula traqueoesofágica con o sin atresia de esófago, fisura palatina, labio leporino, paladar hundido completo, atresias o obstrucciones intestinales
intervención quirúrgica recién del tracto gastrointestinal, obstrucciones de la vía aérea superiores, acidosis respiratoria intratable y recién nacidos muy inestables por insuficiencia respiratoria severa, inestabilidad hemodinámica, por cardiorrespiratorio y por último recién nacidos con patologías incompatibles con la vida, anencefalia, hidroanencefalia y trisomanía. 13 o 18. Los aspectos del manejo clínico del recién nacido en CIPAC son 3 puntos, que es cuando iniciar un CIPAC. El CIPAC puede ser utilizado cuando estamos ante un recién nacido con inestabilidad torácica y dificultad respiratoria, con necesidad de soporte ventilatorio, de presión positiva de inicio o post-extubación, independientemente de su edad gestacional, peso o días de vida, teniendo en cuenta debemos de evitar su uso en aquellas condiciones o patologías donde esta modalidad ventilatoria se encuentra contraindicada. ¿Cómo iniciar el CIPAC? Para el buen funcionamiento del sistema CIPAC es necesario proveer un flujo de gas que es mezcla de oxígeno y aire comprimido entre 5 a 10 litros por minuto, generalmente con un flujo cercano a 5 litros por minuto. Ya es posible administrar la CIPAC deseada en la mayoría de los neonatos. La presión que dependerá de las necesidades o estado respiratorio del recién nacido, siendo recomendada una presión entre 4 a 7, debiendo la misma ser modificada de forma dinámica acorde al estado clínico respiratorio del neonato. Una FiO2 que se ajustará según los objetivos de saturación y o presión a nivel del oxígeno deseados acorde a la G y patología del neonato, y una temperatura alrededor de 37 grados centígrados y una humedad cercana al 100% de los gases inspirados. Los efectos adversos del gas frío y seco son resequedad en la mucosa, que empeora la actividad ciliar, secreciones más espesas, mayor irritación de la mucosa por cambios en el epitelio respiratorio, aumento del riesgo de infección nosocomial, pérdida de calor y alteración mecánica vía aérea. Los cuidados y controles durante la ventilación del CIPAC. Estos son imprescindibles realizarlos y se deben de anotar en los registros de las hojas de enfermería de forma rutinaria. Son los valores y modificaciones de presión, FiO y flujo del CIPAC, el estado clínico del neonato y las indicaciones y funcionamiento del equipo e interfaces. Del equipo utilizado, que son los controles horarios, es fuente de oxígeno y aire comprimido, conexiones de las tubuladuras, flujo de gas utilizados, que ya habíamos dicho que debe de ser en un rango de 5 a 10 litros por minuto, presión utilizada, FiO2 utilizada, vigilar que la humidificación y la temperatura sean las adecuadas, ya que humidificar y calentar los gases que se administran previenen daños de la mucosa respiratoria, ajuste adecuado del gorro y cintas de sujeción, vigilar que la cánula, gafa o mascarilla nasal estén colocadas de forma correcta para que el tratamiento de CIPAC se realice con éxito y sin lesiones nasales. Evitar pérdidas de presión por desconexiones del sistema o mal ajuste de la pieza nasal. Del recién nacido es monitoreo continuo de los signos vitales, como es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno y la temperatura axilar. Valorar en forma continua el estado clínico del recién nacido, si es posible, con el recién nacido en reposo y sin abrir la incubadora. Monitoreo del estado de conciencia, tono, respuesta a estímulos, actividad. Monitoreo del estado cardiovascular, perfusión central y periférica. Registrar datos sobre el empeoramiento o aumento del trabajo respiratorio, quejido, tiraje o retracción. Registrar la presencia de apnea y maniobra requerida para su resolución. Monitoreo del estado gastrointestinal, es distensión abdominal. Si lo hubiese, aspirar suavemente
con una sonda orogástrica y valorar signos y síntomas de una posible heterocolitis necrotizante. Monitoreo de posible presencia de lesiones nasales por la interfase. De la interfase y tubuladuras, se debe elegir el tamaño del gorro y la pieza nasal adecuada. Deberán cambiarse los puntos de apoyo de la interfase para evitar la formación de úlceras y la necrosis por presión. No se deberá colocar demasiado fuerte la interfase para evitar el traumatismo nasal, pero tampoco se debe fijar de forma débil, ya que puede favorecer la pérdida de aire. El gorro de sujeción también deberá ser del tamaño adecuado para que permita una fijación correcta. Las enfermeras deben tener conocimiento teórico y experiencia práctica para colocar la cánula nasal cuidadosamente. Y de laboratorio e imágenes es control de la gasometría a los 30-120 minutos de ingreso del CIPAC y luego después de cada modificación de la presión de CIPAC y o en la FIO2. Rayos X de tórax al ingreso de CIPAC da información sobre el volumen pulmonar, sobre distensión o colapso alveolar y sirve para ajustar de forma rápida y precisa la presión. Luego solicitar rayos X según necesidad o emergencia. Sospecha de neumotórax o atelectasia. No es necesario utilizar un control radiológico de rutina por día. Otros estudios como hemograma, electrolitos, CA, etc., según estado o patología del recién nacido.